Gracias a Dios por esta nueva jornada de nuestro programa de salud mental, porque tenemos la oportunidad especial de ir renovando nuestro pensamiento, generando criterios nuevos para nuestra disposición para vivir conforme a la voluntad de Dios. Damos gracias a Dios por la claridad creciente, ¿no? Uno se da cuenta que la vida cambia cuando puede entender mejor las razones de Dios. Y a partir de esas razones, construir las propias, hacer de nuestra vida un territorio de verdades más ajustadas a lo objetivo. Uno tiene verdades relativas que a veces funcionan, sirven para resolver algunas cosas de la vida. Esas verdades nos sirven a veces por un tiempo, por unos años, en ciertas etapas de nuestra existencia, pero uno no puede sostenerse por siempre en ellas, porque no hay cómo esas condiciones puedan garantizar una solución en experiencias posteriores de la vida. Entonces, el problema nuestro es que tendemos a, digámoslo así, a sostenernos en criterios muy primitivos, ¿ya? Criterios muy primitivos, muy elementales, en etapas de la vida en que se está demandando una respuesta más actual. Actualizar las razones, hermanos míos, es un trabajo al que nosotros no nos acostumbramos, porque no es una práctica frecuente, no es algo en lo que hayamos recibido educación. Yo veo que la gente que es profesional le queda fácil actualizar sus conceptos. Digamos, asiste a seminarios o estudia libros actualizados y su mente se va renovando en cuanto al conocimiento de su campo profesional. Pero eso no sucede así con la vida. Nosotros nos demoramos mucho tiempo en soltar la conceptualización primitiva que hemos recibido, y precisamente por eso terminamos haciéndonos mucho daño, porque cuando ya no sirve el concepto, cuando ya el principio hay que actualizarlo, hermanos míos, vivir con elaboraciones primitivas hace que ya no vivamos en función de la verdad, sino en función de un error, porque ya es un error para esa etapa de mi vida, ya se queda corto. Por eso, todas mis verdades, todo ese tipo de claridades existenciales que yo voy adquiriendo, todas esas verdades
tienen, hermanos míos, digámoslo así, una vigencia temporal, por tanto tienen un valor relativo, ¿ya? No existen verdades absolutas con nosotros en este mundo. Y eso que nosotros decimos conocer de Dios, podemos decir generalidades y a veces las generalidades nos hacen ver a Dios de una forma distorsionada. Cuando yo no actualizo mi conocimiento de Dios, cuando yo no perfecciono los criterios que tengo para relacionarme con Dios porque me lleno de razones nuevas, llega un momento en que las cosas que pienso y elaboro con viejos criterios dejan de ser verdad y se vuelven una cosa engañosa porque se quedó corto frente a la demanda que me está haciendo la vida en este tiempo. Esto puede resultar escandaloso porque uno dice cómo lo que ayer fue verdad hoy ya no es verdad, porque la perspectiva que me demanda la vida hoy no es la que me demandaba la vida ayer. Y entonces tengo que perfeccionar mi visión objetiva de las cosas. Y hermanos, eso incluye nuestras elaboraciones religiosas, ¿ya? Yo tengo que ir clarificando de acuerdo a la iluminación que voy obteniendo, debo ir clarificando lo que estoy entendiendo de Dios, entendiendo de la propuesta de Dios, entendiendo, oigan bien, de lo que Dios dice de mí. Debo irlo perfeccionando, irlo actualizando, y eso entonces hace que yo viva una dinámica creciente. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso de alguna forma tiene que ver con la demanda que se nos hace del nivel de plenitud de Dios que nosotros tengamos. La Biblia eso lo identifica como llenura del Espíritu. Y la llenura del Espíritu, hermanos míos, es una cosa dinámica, que lo que hoy fue suficiente para llenarme, es decir, como contenido de verdad, como contenido de experiencia con Dios, como contenido de estructuración para relacionarme mejor con Dios y con los demás, eso que ayer me alcanzó, hoy ya no me sirve, porque las relaciones me demandan más hoy. Y cuanto más viejos seamos, las relaciones nos van a demandar mucho más. Escuchen lo que estoy diciendo. Cuanto más viejo sea usted, las relaciones le demandan mucho más. Y en madurez afectiva hemos dicho que con los años nosotros debemos esperar menos de las personas y debemos estar dispuestos a que las personas esperen más de nosotros. Ese proceso que es inverso a lo que en la visión infantil nosotros tenemos, porque a veces nosotros infantilmente pensamos que con los años nos ganamos derechos, ¿sí? Nos ganamos derechos. Y con esos derechos que nos ganamos, entonces yo puedo, oigan bien, alegar mi derecho y los demás tienen que esforzarse por satisfacer la demanda mía, porque mi
condición privilegiada por mis derechos adquiridos me convierte en una persona que obliga a los demás y me libra a mí de obligación. Hermanos, eso es infantil, ¿no? De hecho, eso se maneja en la sociedad. ¿Ya? Cuando usted va creciendo en estatus, se siente con derecho. Y el derecho le permite a usted, por ejemplo, manosearle la vida a los demás porque usted tiene derecho, porque usted es el jefe, porque usted es el papá, porque usted es el que manda, porque usted se coloca al frente por tener más experiencia y cosas así por el estilo, alegando que por tanto los demás están comprometidos con usted y usted no tanto con ellos. ¿Ya? Esa visión, insisto, es infantil, cuando es totalmente al contrario. En la medida en que yo tengo más, en la medida en que mi posición jerárquica es más alta, entonces mi responsabilidad es mayor y mis derechos son menos, bíblicamente hablando. El principio se dice en los términos de Jesús, Jesús lo plantea diciendo, es que el que quiera ser el mayor entre ustedes, pues hágase el más pequeño. Y el que se sienta con el derecho de tener autoridad, dispóngase a servir a los demás. Es decir, se invierte totalmente. ¿Por qué? Porque en la medida en que crezco, debo tener cosas más claras, debo tener más solvencia, debo tener más estructura, por tanto, debo tener más que dar y menos que pedir. ¿Me están oyendo bien, hermanos míos? ¿Sí me están oyendo bien? Debo tener más que dar y menos que pedir. ¿Ven ustedes? Y eso, hermanos míos, es lo que cristianamente obliga a que yo supere mis estadios viejos de formación, de estructura, de pensamiento, de criterios. ¿Ya? Los criterios que yo tenía de niño los tengo que superar en la adolescencia. Los criterios del adolescente los tiene que superar el joven mayor. Los criterios del joven deben ser superados por el adulto. Y ese adulto debe llegar un día a descubrir que el sustento de su vida está equivocado si se sostiene con los mismos criterios, porque la vida le está demandando mucho más. Es crecimiento, es solvencia mayor, es más llenura. El espacio a llenar es más grande, por tanto, lo que ayer fue llenura para mí, hoy no alcanza y debo recibir algo más. Por eso, la llenura del Espíritu es una experiencia que se actualiza, debe ser actualizada. Todo el tiempo yo debo llenarme del Espíritu a un nivel superior del que yo tenía anteriormente, o de otra forma mi experiencia espiritual se va a quedar corta. Hermanos, esto es el cristianismo. El cristianismo es un dinamismo de crecimiento, inevitable crecimiento. Por eso, en este tema, donde estamos hablando cómo Dios forma a sus administradores, llegamos a un momento importantísimo de la escuela de Dios, cuando Dios le dio formación a un hombre que soportó toda la demanda, la exigencia, rompió sucesivamente con criterios para ir acomodando su vida
a una claridad mayor del propósito de Dios con la vida de los seres humanos y particularmente entonces el propósito de Dios con la vida de Él. Estoy hablando de Jesús. Estoy hablando de Jesús. Jesús fue entendiendo como cosa prioritaria para la vida de Él lo que Dios le pedía. Y en el centro de la vida de Jesús no estaba lo que Él le pedía a Dios, sino que estaba lo que Dios le estaba demandando a Él. Y sus peticiones, todas ellas, estaban dirigidas a Dios para darle validez, solvencia, para dar la suficiente disposición de herramientas en la solución de los problemas que tenían que ver con el cumplimiento de la voluntad de Dios en relación con su vida. Esa es la idea más sorprendente de la actitud existencial de Jesús, porque no vio a Dios como alguien a quien pedirle condiciones para hacer simplemente su vida más cómoda y más disfrutable, sino que su vida se convirtió en un territorio de gran responsabilidad, de modo que todo lo de Él lo reservó para que los propósitos de Dios, que cada día eran más claros para Él, pudieran llevarse a cabo a través de su vida. Y eso, hermanos, es escandalosamente distinto a lo que comúnmente nosotros hacemos. ¿Ya? Entendiendo que Jesús descubrió el secreto del bienestar, el secreto de la realización, el secreto de la felicidad, el secreto de la plenitud. Porque Él descubrió que la felicidad, el bienestar, la plenitud tenía que ver con la forma como el propósito de Dios se cumplía a través de Él. ¿Ve? El propósito de Dios se cumplía a través de Él. No es como lo que Dios le daba, Él podía usarlo para conseguir su bienestar y su felicidad, sino que entendió que su bienestar y su felicidad estaba ligado a lo que Dios le pedía, a las responsabilidades que Dios le entregaba. Que en el caso de un hombre maduro, un ser humano maduro, su felicidad está ligada a su responsabilidad. ¿Me están oyendo? Oigan lo que estoy diciendo. Por favor, capten estas ideas que me parece que son claves. Nosotros buscamos felicidad en todo aquello que nosotros podemos hacer sin comprometernos con nadie. Y decimos, es que Dios me tiene que dar a mí algo para poder lograr mi felicidad, y entonces eso que me dé Dios esté independiente de mi relación con los demás, en función de todo lo que a mí me comprometa la vida con los demás. Es que mi felicidad tiene que ver solo conmigo. Y sucede que eso no es así. La felicidad suya, la felicidad mía, la realización suya y la mía está dependiendo absolutamente
del sentido de responsabilidad que yo adquiera en la vida. Quien nunca se hace responsable de nada, nunca es feliz y vive toda una vida quejándose, toda una vida haciendo reproches, toda una vida, hermanos míos, haciendo berrinches en su cotidianidad, porque nada le satisface, porque no entiende que su plena realización, su pleno bienestar está ligada a su absoluta responsabilidad. ¿Ve? En un mundo donde no se busca que la gente se haga responsable, sino que se les alcahuetea todas las irresponsabilidades posibles. En un mundo donde a nadie se le demanda porque a la gente quiere estar entretenida. Escuchen bien. En un mundo donde los que manejan la sociedad quieren tener un pueblo infantil y por tanto los mantiene entretenidos, hermano, la felicidad se vuelve una cosa imposible. El sentimiento de plenitud y de bienestar es una cosa que se va diluyendo y nunca llega. En esas sociedades donde la gente está esperando que otros hagan por ellos lo que ellos deben hacer. Hermanos míos, son sociedades infelices. ¿Ya? Donde todo el mundo está esperando que papá gobierno, papá Estado les resuelva las cosas. Y todo el mundo está jugando a que no asume ninguna responsabilidad, no se compromete con nada, porque para eso está el gobierno, y el gobierno los quiere tener infantiles para poder manejarlos a su antojo. Esa sociedad nunca será feliz. Las sociedades felices son las que crecen, son las que desarrollan criterios de madurez, son las que se hacen cada vez más responsables y cada persona se compromete con el bienestar de los demás. Eso construye bienestar, plenitud y felicidad de los individuos y de toda la sociedad. Escuchen bien, hermanos míos, ese es el propósito de Dios, despertar en nosotros sentido de responsabilidad. Y eso es una cosa que se trabaja desde niño. En el caso de Jesús, vemos a un niño tocado por la responsabilidad. Le dice a su mamá, es que tú sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Un niño de 12 años que se siente responsable de los negocios de su padre. Y está aludiendo su responsabilidad con Dios. Aleluya. Por tanto, es un niño que crece con un potencial de plenitud enorme, con un potencial de posibilidades de realización incomparable, porque aceptó la responsabilidad o aceptó el compromiso de asumir responsabilidad desde muy temprano en la vida, cosa que en nosotros se demora por la crianza a la que somos sometidos, ¿ya? Crianzas de alcahuetería, crianzas en donde los padres no le enseñan a sus hijos territorios para que ellos respondan a esos territorios, a veces cosas mínimas, y por allí se construye la felicidad de ellos, porque se hace responsable de algo. Que la mamá le diga al hijo su responsabilidad en la casa, a la edad suya, a los 8 años, a los 9 años, su responsabilidad en la casa es, por ejemplo, sacar la basura.
Su responsabilidad es recoger esto, su responsabilidad es hacer tal cosa, y que el niño desde temprano comience a sentir el gozo de cumplir con su deber. Que no sea una cosa enojosa, porque cuando comenzamos tarde la concientización para la responsabilidad, se les vuelve más difícil asumirla y lo asumen a regañadientes, casi como si eso fuera una maldición, una desgracia o una condición de castigo. Cuanto más tarde comienza eso, más difícil es que lo asuman, más difícil es que lo vean como algo grato, como algo válido, y que lo sientan como algo que está introyectado en ellos y que no pueden soltarlo así porque decidieron soltarlo, porque la responsabilidad, cuanto más temprano llegue, más solventemente se asume. Y entonces esa persona comienza a descubrir que su sentido de responsabilidad hace que tenga más capacidad para enfrentar la frustración, más capacidad para enfrentarse a las pérdidas, más disposición de lucha para resolver situaciones que se complican, hermanos míos, y descubren con los años que su bienestar está en luchar, en enfrentar responsabilidades crecientes. Por eso esas personas que son criadas a ese nivel, les queda muy difícil, cuando llegan las etapas finales de su vida, aceptar quedarse en la casa sin hacer nada, porque ellos están enseñados a que la vida es buena, agradable, y se vive plenamente asumiendo la lucha diaria con sentido de responsabilidad. ¿Estoy hablando claro? Así funciona. Por eso Dios lo que trata con nosotros los seres humanos al trabajarnos como sus siervos y como sus administradores es despertar en nosotros lo más temprano posible el estado de compromiso, el sentido de responsabilidad con la causa de Él. Y siempre, hermanos míos, que una persona llega bajo la dirección de Dios, llega al control digámoslo así, del señorío divino, hermanos míos, esa persona comienza a entender que tiene responsabilidades en la vida con los propósitos de Dios. Una persona que se está salvando está viviendo eso. Una persona que no vive su salvación no vive eso nunca. Por eso ese tipo de personas que usted los ve centrados en su perspectiva egoísta, lo único que les importa es lo suyo, preocupados por el bienestar personalísimo y no se ven comprometidos con nada que tenga que ver con el bienestar de la comunidad, con el bienestar de la sociedad, con el bienestar de su familia, en su entorno, en los ambientes sociales en los que se mueve. Hermanos míos, esa persona, uno tiene que decir que todavía no ha encontrado los caminos de su salvación. ¿Por qué? Porque aún no encuentra la mínima claridad para asumir responsabilidades básicas que son aquellas que Dios despierta en nosotros, promueve en nosotros y nos mete en el ambiente de sus planes, llevándonos a asumir compromiso directo con algún área
de su propósito eterno. Así es, así es. Hermanos, esto es una cosa distinta del común, no porque lo común tenga que ser así como funciona. Lo común funciona así es por error, por distorsión, por propósitos malévolos, ¿ya? Uno descubre, por ejemplo, en la familia, ¿no? A veces en los hijos mayores, los padres generan demandas muy fuertes. En la época de los hijos mayores, la situación económica de la casa no era tan buena como la situación que llega con los hijos menores. Ya hay más estabilidad, hay mejores condiciones. Los hijos mayores tuvieron que comprometerse con el bienestar de la casa, trabajar a veces, apoyar en muchos aspectos, asumir responsabilidades, especialmente con los hermanos menores. Eso es lo común. La exigencia de los padres, cuando las cosas ya están más cómodas, con los hijos menores no es la misma que con los mayores. ¿Y cuál es el resultado? ¿Ya? Los hijos conflictivos, problemáticos, metidos en la droga, metidos en ambientes de descomposición, son aquellos a quienes menos se les demandó y menos se les despertó responsabilidad y les hicieron sentir que los responsables de ellos eran sus padres y sus hermanos mayores, que ellos eran los que debían trabajar para darle a él todo, darle a ella todo. Y en esa visión desafortunada, escuchen bien, se le hizo el más grande daño a la persona. La persona nunca asumió responsabilidad. ¿Cuál es el resultado? Degradación, práctica de cosas degradantes. Y entonces es cuando la persona se convierte en la persona metida en todos los líos y la que genera los grandes conflictos y las angustias de la familia. ¿Ven? Es así. En cambio, los mayores descubren que ellos no pueden ver la vida desde otro enfoque. Ahora, yo no digo que eso es una regla universal. Uno no sabe qué cosas se le cruzan en el camino de la vida a la gente, en qué lío se meta, en qué distorsiones caigan, pero en casi que en un orden lógico, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Los hijos mayores son los que apoyan la casa, son los que trabajan duro para sacar adelante el hogar de los padres. Y los hijos menores son los que reclaman, son los que exigen, son los que quieren cosas fáciles, son los que no asumen responsabilidad mínima ni con su estudio ni con su preparación, son los que sacan disculpas para todo. ¿Ve? Y de ellos no se espera nada, ni se puede confiar en nada. ¿Por qué? Porque no son garantía de nada. Aclaro, insisto, todo eso tiene sus excepciones, pero la norma va por allí. El hijo mayor no tiene tiempo de ponerse a hacer lamentos existenciales, porque la demanda le exige estar en la lucha continua. El otro, como pasa ocioso en la casa todo el día, entra en los grandes conflictos existenciales y entonces está necesitando psicólogo, está necesitando psiquiatra, está necesitando ayuda para poder despertar una motivación para hacer cualquier cosita que tenga que hacer, porque no le nace el deseo de hacer nada, porque nunca se hizo responsable de nada. ¿Me están oyendo bien?
¿Sí me están oyendo bien? Yo sé que esto va directo y al corazón, porque es un problema vigente, es un problema muy serio. Cuando uno ve a Jesús, lo que vemos a Jesús es la condición de un hombre que cada día se responsabiliza más por el bienestar de los demás, porque ya es absolutamente responsable de su propio bienestar. Por eso usted nunca ve a Jesús lanzando una queja o haciendo un comentario en el que se vea víctima de la actitud de los demás. Cuando llegue el momento en que él entiende que todo el mundo se le va a venir encima, responsablemente trata de trabajar a sus discípulos para que entiendan la situación y se preparen. Nunca expresa una queja, nunca establece un estado que lo coloque en crisis, y sus únicas crisis y sus únicas preocupaciones es que de pronto él no alcance a cumplir el presupuesto de la responsabilidad que el Padre le ha entregado. A sus discípulos les dice algo que ellos no entienden. Cuando está hablando con la samaritana, y ellos entonces se extrañan de verlo hablar con ella, y ellos llegan trayéndole alimento, le traen comida, y entonces Jesús les deja ver que él en ese instante no tiene interés de comer. Entonces, ellos dijeron, bueno, ¿será que alguno se nos adelantó y le trajo a él de comer? La respuesta de Jesús es extraña. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos míos, hablar de esa forma está indicando un enorme sentido de responsabilidad. Es decir, lo único que a mí me llena, lo único que resuelve mi hambre es que lo que me encomendaron se lleve a cabo, se cumpla, porque no quiero que fracase el proyecto en relación con mi vida. Aleluya. Escuchen, porque a veces nosotros le rendimos el culto a Jesús y lo vemos muy grande, pero nunca vemos esas características humanas que lo distinguen, esas condiciones que hicieron de él el héroe que nosotros conocemos, por su enfoque de la vida, por su manera de entender su lugar en el territorio de responsabilidad. En lo que yo percibo de la experiencia de Jesús en Getsemaní, es la condición de un hombre que tiene miedo de enfrentar una cosa muy dura y que de pronto fracase, que no llegue, que no le alcancen las fuerzas. No es la idea de algo duro y que tiene miedo de vivirlo. No es el miedo de vivirlo, es el miedo de fracasar. ¿Por qué? Por su responsabilidad. Sabe que ese es la última etapa de su proceso, la última etapa de su trabajo, de su ministerio, y es la etapa mucho más demandante, la más demandante de todas, que él puede encontrar en la tarea de llegar
al cumplimiento del propósito del Padre. Cuando hablaba con sus discípulos les decía, yo de un bautismo debo ser bautizado. ¿Y cómo me angustio antes de que llegue? Fíjese, está pensando no en el bautismo de agua, sino que está pensando en el bautismo de la muerte. ¿Ya? Todo el tiempo estoy pensando eso que viene y me angustio y me preocupa de antemano, porque sabía todo lo que se estaba jugando en las posturas decisivas de su vida, y no en función de si tenía fuerzas físicas o no en función de si iba a sentir que estaba perdiendo la vida y perder la vida significaba irse de este mundo temprano. No era eso, era que el dolor físico o la experiencia de confrontación extrema, el estado crítico al que iba a ser expuesto, una cosa en la vida moral de Jesús, entendiendo la idea de la cruz. Él sabía que en la cruz debía ser desnudado, y en la pulcritud de él, en la condición de su, ¿cómo lo llamamos?, de su decoro, la sola idea de estar desnudo delante de todos, hermanos míos, era una cosa que debía preocuparle a él por su sensibilidad. Su sensibilidad. ¿Ya? Por la manera como él entendía las condiciones de pureza en relación con su propio cuerpo. Y lo que para nosotros podría ser secundario, para él era importante. A veces uno piensa que no es el dolor de los clavos, es el dolor de todo lo que tiene que soportar contra sus principios, contra sus valores, todo lo que tiene que enfrentar, y todo eso sumado, incluyendo necesariamente la experiencia del dolor físico, a Jesús lo llena de angustia pensar que puede fracasar. Pensar que puede fracasar. Pensar que no llegue hasta el final. Y es donde se prueba su fe, es donde se prueba su confianza en Dios. Es donde Jesús quiere encontrar en sus amigos, sus discípulos, fortaleza. Y cuando los quiso buscar por ese lado, ninguno le dio la medida. Y tuvo que aceptar que estaba solo. Estaba solo. Ustedes se van a ir, me van a dejar, pero no estoy solo. Mi Padre está conmigo. Su fe, su convicción, era lo que le quedaba. Su confianza en el poder de Dios. Y esa era su oración. Pero es la actitud de alguien que se enfrenta a una demanda de responsabilidad, que debiera ser lo que nos dé miedo, que debiera ser lo que nos preocupe, que debiera ser lo que nos ponga a pensar a nosotros que tanto hemos hecho el trabajo serio de ir creando la disciplina para que nosotros no tengamos que lamentar una grande pérdida, porque hay una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Y no podemos soltarla cómodamente diciendo, pues si no pude, no pude. Eso no es así. Ninguna mamá acepta un argumento salido de la boca de ella diciendo, pues, si no conseguí comida para mis hijos,
Y si se me mueren de hambre, pues no es culpa mía porque lo intenté. Una mamá aceptó eso como argumento. No, hermanos míos. Ella es capaz de escarbar en cualquier parte, pero que la responsabilidad con la comida de sus hijos, con la sobrevivencia de sus hijos, la va a presionar todo el tiempo. Eso es así. Eso es así. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Es que así funciona esto. El mundo está sostenido por aquellos que ponen el hombro y lo ponen con responsabilidad, porque los otros se escurren fácil y sueltan todo. Y si dependiera de ellos, este mundo nos había aplastado a todos. Pero hay gente responsable, hay gente comprometida, hay gente que no suelta nunca. Hay gente que asume esto entendiendo que se juegan la vida, porque de ellos está dependiendo y no tienen a quién tirarle la responsabilidad. Debió Jesús mirar a su alrededor y decir, bueno, ¿quién me va a ayudar? Y descubrir que no tenía a nadie. Y tener que aceptar que solo dependía de Él, de su fortaleza, de su consistencia, de su decisión, de su cordura, cordura. No enloquecerse en los momentos en que debemos tener claras las ideas y saber todo lo que tenemos que hacer, porque todo depende de nosotros. Ese es Jesús. No se dio siquiera el derecho de concederle a su discípulo, a su muy apreciado discípulo, el apóstol Pedro, cuando lo llama aparte, después de que Jesús les dice lo que viene y lo duro que va a ser, y que ellos deben estar preparados. Lo llama a Pedro aparte y le dice, no, Señor, tú no puedes permitir que eso te acontezca. No, Señor, eso no tiene por qué sucederte a ti. Claro que no puedes abrir esa puerta para que esos sinvergüenzas te vayan a hacer daño. Y Jesús pudo recibir consolación de las palabras de Pedro y no lo vio como consolación, sino que entendió que esos sentimientos de Pedro estaban presentándose como obstáculo de su decisión. Imagínense, está perfilando para el último momento de su vida, para el último asalto de un proceso duro y agobiante, y Pedro le sale con esas. Claro, él se molestó y le dice a Pedro, apártate de mí, opositor, porque tú eres un opositor. Debieras ser estímulo y no me eres estímulo. Te estás oponiendo, tú eres Satanás. Porque es que tú no estás mirando las cosas como Dios quiere que las veas, sino que tú estás viendo las cosas como las ve el común. Como todo el mundo piensa, como todo el mundo elabora sus razones, como todo el mundo justifica cosas alrededor de sentimientos tontos, tú estás haciendo lo mismo y me eres estorbo. Quítate de mi presencia. Y entonces comienza a darles lecciones a los discípulos de demanda, de responsabilidad. Porque es que les dice, el que quiere salvar su vida con esas cosas, termina perdiéndola. Pero el que está dispuesto a jugárselas por estas razones que yo tengo, la va a salvar. Porque es que entienda,
¿Qué se gana un hombre que se conquista todo el mundo, si se conquista todo el mundo, pero pierde su alma? ¿Qué recompensa puede dar un hombre por su alma? De modo que si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si son demandas para una condición de extrema exigencia frente a una gran responsabilidad. ¿Ven ustedes? La prueba final de la responsabilidad de Jesús. Él pudo sacarle el cuerpo. Él pudo buscar una justificación, cómoda justificación, diciendo pues, es que yo puedo hacer eso mismo de otra manera. Yo puedo lograr la meta escogiendo otro camino sin tener que cruzar por esta experiencia dura que veo en el horizonte de mi vida. Pero cuando ora al Padre, nunca puede orar disculpándose o buscando una evasiva. Simplemente le dice: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Responsabilidad. Y no flaqueó. Y llegó hasta el momento culminante del Calvario. Y allí fue colocado en la cruz. Y no se quejó. Y no lamentó nada. Y no sintió que la vida era cruel con él. Y no expresó un sentimiento de frustración, sino de satisfacción. Cuando al final, y todo en el agobio que lo aproxima a la muerte, puede descansar seguro de que llegó a desarrollar conciencia de que todo lo que tenía que hacer se había hecho. La responsabilidad le da el descanso que lo entrega a la muerte en la confianza de que su vida quedaría en las buenas manos de su Dios. Aleluya. Todo está consumado. Todo está hecho. Se terminó lo que tenía que terminarse. Por fin. Y entonces entrega su espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. ¿Captan la idea? Ese es un siervo de Dios que desarrolló una exitosa escuela porque aprendió desde muy temprano que el camino no era el de la evasión, el de la comodidad irresponsable, sino que el camino era el de la responsabilidad creciente que lo llevara a descubrir el cumplimiento de propósitos eternos de Dios que le diera a la especie humana garantías eternas. Y hoy disfrutamos esas garantías. Gloria a Dios. Espero que esa idea acerca de Jesús, entendiendo el principio de responsabilidad, de la crianza de Dios, de la formación de Dios, nos haga pensar a nosotros seriamente, porque nosotros tenemos que replantear procesos de crianza en nosotros. La crianza en muchos de nosotros quedó inconclusa. Nuestro proceso de crianza fue mentiroso. ¿Por qué? Porque no nos condujeron hacia territorios de responsabilidad, nos hicieron cada vez más irresponsables. Y si estoy pensando en generaciones más recientes, la irresponsabilidad campea. Y no hay futuro. La angustia de uno es en qué manos nos va a quedar este país.
si poca gente se siente responsable del mínimo bienestar de su entorno? Y si nosotros somos cristianos, en la crianza que Dios nos está dando, vamos a tener que acentuar nuestra disposición y decirle al Señor: Señor, necesito tener más claridad de mi responsabilidad y necesito que tu Espíritu me llene de razones para entender mi lugar en este mundo, porque estoy en tus manos y estoy para prestar un servicio en el territorio que me asignes, porque quiero ser un administrador comprometido con lo que tú me das. Eso es para usted, eso es para mí. Jesús obtuvo, a su tiempo vamos a estudiar qué obtuvo Jesús, los logros máximos. Definitivamente Jesús obtuvo el lugar más alto en el reino de Dios que tiene alguien que sale de la mano de Dios, alguien que sale de la creación de Dios. Y con eso nos está arrastrando a nosotros, nos está elevando de estatus. Y todo producto, primero, de su claridad, su esfuerzo por tener claro lo de Dios, y segundo, por su responsabilidad. Nuestro Salvador es alguien muy responsable. Y nos echó sobre sus hombros y Él no nos suelta, nos lleva hasta la vida eterna. Pero está esperando de nosotros que hagamos el mismo ejercicio. ¿A cuántos podemos echarnos sobre los hombros y conducirlos hacia la vida eterna? Porque asumimos la responsabilidad por ellos, como Jesús la asumió por nosotros. Pónganse de pie, por favor. Estas reflexiones están girando inicialmente alrededor de Filipenses 2, el texto que leíamos introduciendo la predicación y que está cargado de razones. En unos cuantos versos se nos está dando un contenido enorme que nos revela la grandeza de la responsabilidad y el compromiso de este hombre que identificamos en la figura profética, en este caso la figura apocalíptica del Hijo del Hombre, ¿ya? El Hijo del Hombre en la Biblia se escribe con mayúscula, Hijo de Hombre, demostrando que es un hombre, pero un hombre descendiente de hombre que recibe la dignidad de ser reconocido como el primero de una nueva especie. El Hijo de Hombre comienza una especie humana distinta, pero procedente de la descendencia de Adán, demostrando que Jesús conquistó un objetivo que hasta ese entonces nadie se había aproximado a él, y Jesús lo logró, y lo logró porque vivió a la altura del propósito de Dios.
Hoy se nos está demandando a nuestra responsabilidad frente al mérito de Cristo Jesús, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es una experiencia de compromiso. ¿Con quién? Con aquel que hizo de su vida un territorio de absoluta responsabilidad. Que Dios nos ayude a crecer hacia allá. Que Dios nos dé fuerzas y recursos. Padre eterno, gracias por esto que nos has dado a través de tu palabra, por esta apertura que estás haciendo en nosotros en la visión de las cosas, en la perspectiva espiritual que se precisa para entender ese lugar especial que tiene en la revelación de la obra de Cristo Jesús. Y cómo esto pesa sobre nuestras vidas para despertar en nosotros el compromiso y que asumamos la responsabilidad que precisamos asumir. Ayúdanos, Señor, a entender la crianza que ha recibido nuestro Señor Jesucristo, los méritos de su formación, la disciplina, Señor, el despertar del compromiso de Él con la verdad de tu palabra y su disposición para desde muy temprano asumir responsabilidades delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ir dejando atrás esos moldes equivocados en los que hemos sido formados e ir acrecentando en nosotros la estructura de aquellos que maduran para convertirse en hijos tuyos comprometidos con tu causa. Ayúdanos, Señor, a crecer en la responsabilidad todos los días. Ayúdanos, Señor, a adquirir el valor, adquirir la disciplina, adquirir la fuerza de voluntad para no soltar fácil lo que tú estás dándonos conciencia del territorio de nuestra responsabilidad. Ayúdanos a serte fiel, Señor, en medio de todas las circunstancias y que podamos entender que ese reto es el que nos conduce al bienestar y a la felicidad. En el nombre glorioso de Jesucristo, oh Señor, trabaja nuestras mentes, despiértanos sensibilidad y que el poder de tu Espíritu, Señor, llene totalmente el interior de nuestra vida con esa claridad de razones que nos va a distinguir de toda esta formación mentirosa que el mundo ha dado. En el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén, amén. Acepte el reto de replantearse su vida a la luz de lo que usted está entendiendo. Lo que usted está entendiendo en este programa, que lo lleve a usted, que la lleve a usted a aceptar el reto de ver las cosas con una claridad tal que usted no pueda rehuir la responsabilidad que Dios quiere que usted asuma para el bienestar suyo y de mucha gente. Dios les bendiga a todos, hermanos míos. Salúdense unos a otros.